unos hermanos tenían a su madre con un cáncer en el estómago y el cáncer le había corrido. Entonces los médicos le entregaron la señora y le dijeron que no se podía hacer nada porque era una operación peligrosa. En medio de la campaña la señora botó el cáncer del estómago y lo botó de aquí de la garganta debajo de una mata de guineo. Pero en esa misma actividad, un hermano, los médicos lo hicieron una operación en el corazón y le habían metido un marcapaso con una válvula artificial. Y en medio de la campaña él dice que sintió ese caliente. Y desde ese momento se sintió muy extraño y fue a chequearse al médico. El médico le dijo que había algo que él no lo entendía, no sabía cómo explicar. ¿Cuál era el problema? Que el marcapaso y la válvula artificial habían desaparecido. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que por favor usted que está ahí conectado, usted se suscriba al canal si aún no lo ha hecho, que usted active las notificaciones y que usted comparta este contenido con alguien más para que no solamente usted sea bendecido, sino que también otros puedan serlo. Y para mí en este momento es un honor, una honra tener a un hombre de Dios, un hombre con una trayectoria en el camino del Señor, que ha viajado a muchos países y de la forma como Dios lo ha usado en liberación, en milagros. En este momento vamos a estar compartiendo cómo Dios empezó a usarlo en milagros, los milagros más sorprendentes que él ha visto y las cosas poderosas que Dios ha hecho a través de él. Para mí es un honor presentar al pastor Gómez Ortiz. Pastor, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga, ministro, el Dios Altísimo, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo y también con esa audiencia que en este momento nos están viendo por este medio muy impactante, amén, muy impactante, que está llegando a una cantidad indeterminada de seres humanos porque no sabemos hasta dónde. Sí. Estamos llegando nosotros hasta qué rincón del planeta. Así que Rafael Gómez Ortiz, pastor, evangelista, les saludo en este momento al ministro y a todos ustedes. Amén. Pastor, tuvimos hace un tiempecito una entrevista donde usted nos compartió su testimonio, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo rescató de ese mundo oscuro. Y nos quedamos en la parte, cómo Dios entonces empieza a usarlo. Y me gustaría que continuemos ahí para que el público que nos está viendo pueda ver y escuchar las cosas grandes que Dios hace. Amén. Yo quiero comenzar hablando de varios términos. Primero, el término la elección de Dios. Segundo, el llamado específico, y tercero, la dimensión, y cuarto, la consagración. La consagración. Lo primero es que debemos de entender que aparte del llamado ministerial, nosotros sabemos que son 5 los ministerios. Sí. 5. Algunas personas sacan 1, pero el apóstol Pablo dijo que son 5 los ministerios. Aparte de la asignación de un ministerio específico, y que hay creyentes que tienen más de un ministerio. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo dice que él era apóstol y maestro de los gentiles, y Pedro era un pastor, pero era también un apóstol. Sí. Un apóstol. Está también la elección en el sentido de que, ejemplo, hablamos de la persona de David. David, Dios lo eligió. A Samuel Dios lo eligió. A Juan el Bautista Dios lo eligió. A Sansón Dios lo eligió. Y a los apóstoles también Dios lo eligió. Y que cada uno de esos hombres que yo he mencionado, hubieron respaldo sobrenatural, como en el caso de Moisés. Sí.
en el que Dios lo había elegido con un propósito de usarlo en cuanto a operaciones de eventos sobrenaturales. Y entendemos que Dios en su voluntad, hay personas que están operando en el cuerpo de Cristo que han sido elegidos por Dios con un propósito específico de Dios mostrar y demostrar los eventos sobrenaturales a través de esos tipos de creyentes. Pero también dentro de esa elección está la asignación de un llamado específico ministerial o de dos ministerios o tres, lo que Dios quiera depositar conforme a la capacidad de cada creyente. Pero como yo le estaba diciendo anteriormente, en el que la Biblia dice que Dios amó a Jacob, y nosotros sabemos la otra parte, y desde el tiempo del antiguo pacto, nosotros vemos cuando Dios desde antes de nacer le puso nombre a ciertos individuos y lo había predestinado. Entonces, hay creyentes que andan por ahí predicando y uno percibe como que hay no es que hay una acepción, sino que hay como que hay un plan específico que Dios tiene con algunos individuos. Pero también nosotros sabemos que hay personas que ellos mediante la fe y la confianza en tener una seguridad de que Dios tiene el poder y que ellos han buscado esa dimensión. Porque debemos de entender que la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no es que Dios le dio a un creyente un grado y a otro creyente le dio otro grado, porque estaríamos trayendo una expresión que choca con la Sagrada Escritura. O sea, yo no puedo creerme que yo tengo más poder que tú, ni que tú tienes más poder que aquel, porque el Espíritu Santo viene pleno. Ahora bien, la palabra de Dios habla de la medida de la fe. Ahí sí. O sea, la medida de la fe es el nivel de la dimensión en el cual poseen algunos o una cantidad de predicadores, pastores, apóstoles, de ministros que están operando en el reino espiritual, en el cuerpo de Cristo. Entonces sabemos que hay personas que han buscado el tesoro escondido del cielo a través de dimensiones profundas de oración, mezclado con dimensiones profundas de ayuno, y que hay personas que yo conozco que ayunan mucho, que oran mucho, pero que Dios no lo usa de una manera extraordinaria. Yo tengo testimonio de personas, de ministros que son íntegros y que oran y ayunan quizás más que lo que estamos Así aquí. es. Y que uno no, y que cuando se paran allá en el momento de la acción, como que uno no percibe, como que acciona ese nivel que debería de existir en ello en cuanto a al grosor de la búsqueda. Al grosor de la búsqueda. Entonces, yo quiero definir algo y conjuntando lo que es el propósito por el cual que hay personas que nosotros entendemos que Dios lo seleccionó, como en el caso de Moisés, para traer a través de esa persona eventos sobrenaturales. Ahora, hay una situación, ministro, que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay 5 ministerios? O vamos a decir, hay 20 evangelistas que están ahí, y es el mismo Dios, Sí. y es el mismo Espíritu, y es el mismo poder, ¿verdad? Y es el mismo poder que creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Y cómo es que hay uno que se va al monte,
que ora mucho, que ayuna mucho y que tiene cierto nivel en cuanto a búsqueda y que no opera. No hay un grado de operación en ese sentido. Vamos a mencionar la palabra milagro. Uno se va por las redes sociales y uno ve una promoción de algún predicador que dice gran culto de milagro. Pero que ese predicador ni siquiera entiende lo que significa la palabra milagro. Y yo lo voy a definir. Un milagro es un evento sobrenatural que suspende la naturaleza humana. No la viola, porque Dios no viola. Sí. Porque Dios, todo está sujeto a Él. Ahora, el milagro es un evento sobrenatural que suspende la naturaleza. Ejemplo, ¿qué comparación podemos hacer? Está nublado, se cierra el cielo, se pone negro el cielo. ¿Qué decimos? Va a llover. De acuerdo al conocimiento de la naturaleza, ¿qué decimos? Va a llover. Va a llover. Es muy difícil que el cielo se ponga negrecito y las estrellas se oculten, o se oculte el sol, que quizá media hora, una hora, caiga la lluvia. Incluso nosotros sabemos, más o menos, percibimos el nivel de lo que va a caer de lluvia sobre la tierra, de acuerdo a la oscuridad. Porque hay nubes dispersas, son unas nubes dispersas que están acá, una chipita, pero cuando el cielo se cierra, que uno mira, el cielo está cerrado. Y de repente usted viene, levanta la mano y hace una oración, y ese orden natural, conforme al grosor de esas nubes que están sobrecargadas, se esparce. Y entonces sale automáticamente, si es de día el sol o si es de noche, salen las estrellas. Esa experiencia yo la he vivido en varias ocasiones. Una vez yo estuve dando una campaña en un lugar que le dicen Carlos Díaz. Eso pertenece a Tamboril, en Santiago. Estuvimos dando una campaña en un lugar alto, bueno, porque eso es una montaña arriba. Y en esos lugares son muy húmedos. Y ahora está seco, de repente viene un aguacerazo. Y entonces, sé que el cielo se puso negrecito. Se puso negrecito. Y los hermanos comenzaron como a querer huir. Yo le dije, hermano, saque la fe, no huiga. Saque la fe primero y vamos a hacer una oración. Y hicimos un clamor. Y delante de los ojos de los creyentes y de todos los inconversos que estaban ahí, se abrió un círculo en el cielo. Es un asunto automático. Eso fue de una vez, salieron las estrellas. Y fuera estaba lloviendo y en el área donde estábamos predicando no estaba cayendo ni una gota de agua. Wow. Ese milagro, pastor, también lo escuché con Luis Urbáez. Claro. Y también con Gigi Ávila. Claro. Que ellos le ordenaban a las nubes. Claro. Y en el lugar donde estaba la actividad, donde ellos estaban dando la campaña, no llovía. Llovía en todas las partes, más en el lugar de la campaña no llovía. Entonces, sí, a eso podemos llamarle un milagro porque suspendió el orden de la naturaleza que estaba manifestada en ese momento. ¿Qué sucedió? Que en ese mismo día, en esa misma actividad, había un señor que tenía 25 años sordo de un oído, de un solo oído. Para que una persona esté sordo de un oído, significa que el tímpano está dañado. Internamente el tímpano allá adentro, la célula y todo y estos tejidos, por una causa u otra, se dañaron. Y que con toda posibilidad la ciencia médica no tenía la capacidad para poder hacer que todas esas células y todos esos tejidos volvieran a un estado vivo, sí. A un estado vivo. Y en esa misma actividad, Dios le creó internamente el tímpano
a ese señor que estaba dañado y comenzó a escuchar. En esa campaña se convirtieron 150 personas. Wow. 150 personas. ¿Cómo podemos calificar lo del oído del hombre? Eso se llamó un milagro de sanidad. Un milagro de sanidad. Pero, ¿qué vamos a decir? Una persona tiene un brazo más corto, que ese tipo de milagro. Yo, en muchas administraciones en las que yo he estado, ante multitudes de personas, Dios ha operado, una vez en Barahona, una campaña al aire libre, en La Sánchez, así que llaman una calle bien ancha que en Barahona le llaman La Sánchez. Dimos una campaña, una actividad, y en medio de la actividad, un hermano de la iglesia del difunto del pastor José, que era un hombre muy usado por el Señor, tenía un brazo, por lo menos un pie más corto que otro. Por lo menos tenía como un pie, podemos decir. Y ante una multitud que había esa campaña al aire libre, a ese joven le creció el brazo, el hueso, los músculos, los nervios, y el brazo se le puso al mismo nivel. O sea, estamos hablando de que lo mismo que sucedió en la multiplicación de los panes y los peces, el hueso, que lo tenía más corto, porque él nació así. El orden natural en él era que él nació con ese brazo más corto que el otro. Y ahí le creció el hueso, los nervios, la carne, los músculos y la piel le creció. ¿Cómo podemos llamarle a eso? Un milagro creativo. Porque esos órganos fueron alterados a su nivel normal de como Tiene que estar. Exactamente. ¿Cómo podemos clasificar esos eventos? Una vez yo estuve en la escalera de Altamira de Puerto Plata, dando un culto al aire libre, y en medio de la predicación venía ese aguacero, esos aguaceros que viene como barril, que viene como un rodillo. Sí. Y en medio de la predicación yo le dije: lluvia, detente. Como a 100 metros se detuvo. Como a 100 metros, como el aguacero estaba ya como a 100 metros, detente, se detuvo allá. Y yo predicando 100 metros más allá, estaba seco, y 100 metros a distancia estaba cayendo la lluvia. Yo lo hice todo rápido. En ese momento adelanté el llamado. Las almas corrieron, porque el ver esa señal, la gente dice: esto no es juego lo que está sucediendo aquí. Y entonces yo le dije: recojan, vamos a entrar hacia adentro, porque simplemente yo entendí que Dios estaba deteniendo. Sí. El orden natural de la lluvia lo detuvo, que estaba sucediendo. O entonces un hermano, después que yo digo recojan y éntrenlo dentro del templo, un hermano tomó el micrófono y le dio seguimiento, y vino el aguacero y lo arropó. El aguacero, varón, Dios quitó su mano, y el aguacero vino y arropó al hermano, y le cayó el tremendo aguacero. Yo le dije: varón, yo le dije que recogieran, no que tomaran el micrófono, sino que recogieran y nos quitáramos de medio, porque Dios estaba deteniendo lo que estaba sucediendo para que se completara la predicación de su palabra. ¿Cuál es el problema, ministro? El por qué hay pocos predicadores, porque no vamos a decir ministerio, porque un pastor puede ser usado en milagro, un maestro puede ser usado en milagro. Sí. O sea, eso no tiene que ver con la asignación. No tiene que ver con el ministerio. Eso no tiene que ver. Sino para el que cree como Dios cree. Para el que cree, pero como yo, el orden de cómo estoy explicando lo que yo he aprendido del Señor. ¿Cuál es el problema?
Tú sabes, ministro, evangelista del Señor, que la unción de milagro trae fama. Trae fama, eso trae fama. Porque tú como el vaso recibes un renombre del hombre que Dios lo usa en milagros. El hombre de los milagros fue como que Dios le puso el Abraham. Le engrandeció el nombre. Entonces, eso trae como consecuencia en el que, aunque esa no es la intención, pero se ve la figura humana como exaltada. Como exaltada. Entonces, ahí es que entra el proceso de que el problema está aquí adentro, en el ego. Ministro. Dios. En el ego. En el corazón. Ahí está. Tendría el grosor de madurez, de humildad y de sencillez en algún predicador, pastor o ministro, en hacer lo que dijo Pablo cuando hicieron aquel milagro en aquella ciudad, que la gente vinieron a brindarle tributo. Él dijo, nosotros somos... Uno es Júpiter y otro es Mercurio. Nosotros somos hombres como ustedes. Mire, yo conozco algunos predicadores aquí mismo, en nuestro país, que yo lo he visto que se enfocan como dioses, como amos y señores, y se ponen renombre. Entonces, todas esas acciones a Dios le desagrada. A Dios le desagrada. Entonces, habrá pasado tal ministro por tal nivel de quebrantamiento para tener un grado de humildad, para manifestarse como lo que es un hombre común y verte a ti como lo mismo que soy yo. Porque nosotros sabemos que hay predicadores que no vienen aquí. Sí. No vienen aquí porque ellos sienten que bajan de nivel. que esto es insignificante para el nivel de ellos. Que nosotros, que tanto usted como yo, nosotros somos insignificantes para ellos estar en un círculo con nosotros. En un círculo con nosotros. Y entonces andan en una esfera de prepotencia y de altivez. Esas personas que son así, Dios no lo usa. Porque la misma escritura dice que Dios atiende al humilde. Sí. O sea, ese día que yo clamé al Señor, cuando se hizo el círculo, no es que yo soy humilde, pero vamos a la humildad. Dios me atendió. En ese momento, mi siervo está solicitando, lo voy a atender. Hay lugares donde yo he predicado y he orado y la lluvia no se ha detenido. Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces no llegamos, cuando el poder de Dios está sin límite, respaldando, nos creemos dioses y señores. Dioses y señores. Entonces, también debemos de entender que la operación de los milagros, eso demanda un nivel de consagración. Eso demanda un nivel de consagración en el sentido de la obediencia. Porque en nuestras vidas muchísimas veces hay una partícula que está desconectada de Dios. Sí. Y que, ok, esta parte sí para Dios, aquella, pero hay una parte que soy yo. Entonces, Dios se ve bloqueado en usar a una persona que no le ha entregado enteramente a Dios toda su voluntad. O sea, personas que están vivos en su voluntad, aunque Dios anhele, aunque Dios desee, Dios no puede llevarlo a un nivel de señales, de prodigio y de maravilla. ¿Cuáles han sido esos milagros
que Dios le ha permitido ver en diferentes partes del mundo. Usted ha ido a Brasil, Chile, Salvador, Ecuador, etcétera. Esos milagros que usted ha visto, que Dios ha hecho, que lo han dejado impresionado. Mira, en estos 35 años que el Señor me tiene predicando la palabra, cuando al principio que Dios comenzó a darme a conocer lo que estaba desde el principio. Sí, de verdad, hubieron testimonios de manifestaciones. Wow. Que yo la escuchaba y yo la veía, y eso me llevaba a mi ministro a un estado emocional tan grande que a mí se me iba el sueño. Cuando yo me iba allá en la habitación donde estaba, a mí se me iba el sueño. Nada más yo meditando y pensando que cómo puede ser, cómo es posible que donde yo prediqué, yo escuché que las personas decían que acontecían tantas señales tan grandes y tan maravillosas. Mira, pero una vez en Higüey, yo tuve una campaña evangelística y en medio de esa campaña sucedieron como 4 señales impactantes que rápidamente yo lo voy a mencionar en esa sola campaña. Unos hermanos tenían a su madre con un cáncer en el estómago y el cáncer le había corrido, porque el asunto del cáncer es que el cáncer es una célula que se revela y va dañando las células y van destruyendo los tejidos, y como los tejidos los reconstruyen las células, ¿quién los va a reconstruir? Nadie. Entonces los médicos le entregaron a la señora y le dijeron que no se podía hacer nada porque era una operación peligrosa y ella no lo iba a resistir. En medio de la campaña la señora botó el cáncer del estómago y lo botó de aquí de la garganta debajo de una mata de guineo. Ahí estaba el cáncer tirado allá, ahí estaba el cáncer. Pero en esa misma actividad, un hermano, los médicos lo hicieron una operación en el corazón y le habían metido un marcapaso con una válvula artificial. Y en medio de la campaña, él dice que sintió ese caliente, como cuando te tiran un aceite caliente, dice que él sintió ese caliente ahí. Y desde ese momento se sintió muy extraño y fue a chequearse al médico al otro día. La gran sorpresa fue que el médico le dijo que había algo que él no lo entendía, no sabía cómo explicar. ¿Cuál era el problema? Que el marcapaso y la válvula artificial habían desaparecido. Y Dios le había puesto una válvula de carne, como la tenía normal, como había nacido, había desaparecido el marcapaso. Y la válvula artificial había sido quitada, lo artificial, y Dios había creado una válvula de carne natural. Pero una hermana se había partido un brazo y los médicos le habían entrado una varilla de ceroníquel entre el hueso para poder. La varilla de ceroníquel se le desapareció a la hermana. Y esos son eventos que ella fue al médico, donde sus médicos, donde la operaron, y los médicos se quedaban indagando, preguntando y simplemente deseándola que yo estaba en una campaña donde predicaron a Cristo y donde el poder de Dios lo hizo. Y desde ese día los médicos comenzaron a decir que el poder, que existe un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso. Una vez, porque han sido tantas señales. Sí, porque me imagino 30 y pico de años predicando. Tantas señales. No, y el asunto que es lo milagroso que es el respaldo de Dios. Fíjate que una vez yo estuve una campaña en la Cumbre de Moca. Sucede que en esa zona había muchos amigos católicos, de esos que son agresivos, que les gustan apedrear a los predicadores y desbaratar la campaña. Y como 3 meses antes,
esa gente le habían desbaratado una campaña. Le desbarataron una campaña. Y 3 meses después el pastor me invitó a mí. Yo me acuerdo que yo andaba con un evangelista, que el evangelista estaba en 40 días de ayuno. Y yo le digo, varón, a mí me gustaría que tú me acompañes. Esta campaña no fuimos. Cuando el primer día de la campaña yo oigo la voz del Espíritu que me dice, siervo, cualquier ser humano que se atreva a dañar a uno de mis siervos, he enviado ángeles con espada, con espíritu de enfermedad para herir a cualquiera que trate de dañar a cualquiera de mis siervos. Yo me quedé tranquilo, pero yo me pregunté por qué razón Dios me habla de esa manera, me da ese mensaje. Ok. Sucede que al otro día el pueblo se reunió para ir en la noche y desbaratar la campaña. Iban a romper la bocina, iban a desbaratar la campaña. Pero ese mismo día, en la noche, había una muchacha del pueblo que tenía un cáncer en la garganta. La muchacha estaba en su habitación y ella dice que de repente comenzó a ver algo extraño. Era una oscuridad que huía de una parte de la habitación y se metía detrás de una puerta, y que detrás de esa oscuridad venía entrando una luz, traspasando la pared de la casa, y ella dice que iluminó toda la habitación. Y entonces la luz emanaba de un personaje con una vestidura blanca que se paró delante de su cama. Y entonces él le dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Yo me llamo Jesús de Nazaret. Y yo he venido aquí primero para sanarte, para salvarte y para encomendarte que tú vayas a un lugar a dar un testimonio. Estamos hablando de una muchacha no cristiana, una muchacha que era mariana, que era católica de nacimiento. Y la muchacha está asombrada viendo lo que está sucediendo. Entonces el Señor le dijo, yo voy a mandar a un predicador que se llama Rafael Gómez Ortiz, y él va a predicar en ese lugar, y yo voy a sanar a los enfermos y voy a hacer los milagros. Él será un instrumento nada más. Y ella dice que el Señor me llamó a mí, Rafael Gómez Ortiz. Yo me salí detrás de una pared y me paré al lado del Señor. Ya dice que yo le daba como por la cintura. Y el Señor le dijo, él es Rafael Gómez Ortiz. Donde él va a predicar, tú irás allá y va a dar este testimonio. Y le dijo, esa enfermedad que tú tienes, la ciencia no la puede sanar. Porque esa enfermedad, cuando el hombre pecó, hubieron células que se dañaron y se trasladan, se transmite de una familia a otra y lo va destruyendo por generaciones. La ciencia no lo puede sanar. El Señor le dijo, pero en mí está el poder para sanar todo tipo de enfermedad. Le dijo, abre tu boca, y el Señor le metió la mano en la boca y le arrancó ese cáncer. Y le dijo, abre tus ojos para que lo vea. Y vio el cáncer en la palma de la mano del Señor. El Señor le dijo, tú estás desde hoy sana, pero cuando tú obedezcas lo que yo te voy a encomendar, ese mismo día se va a manifestar esa sanidad. Y esa noche que fueron gente ahí armados con revólver, con machete, a perseguir a los creyentes. Cuando llega la muchacha, le dice, pastor, yo he venido aquí porque ese predicador yo lo conozco. Y él le dijo, ¿pero dónde? Si ese predicador es de la capital. Le dijo, yo he venido a dar un testimonio. Pasaron la muchacha al pasito comenzó a decir lo que ella había experimentado. Cuando terminó, cayó en el piso y vomitó el cáncer. Ahí, vomitó el cáncer. Entonces ellos se detuvieron, el pueblo entero. Por eso que dice la palabra, si no creen en la palabra, que crean en las señales. Ellos se detuvieron. Y entonces parece que dijeron, no, aquí hay algo más allá de lo que estaba sucediendo ese día. Entonces llamaron al pastor, le dijeron al pastor que esa noche ellos fueron a desbaratar la campaña, que iban a sacar el predicador corriendo, y que cuando ellos vieron lo que aconteció, que ellos creían en eso porque era su familia, sí, la muchacha. Entonces le dijeron al pastor que iban a sacar una mujer que supuestamente se la habían vendido a Satanás.
La tenían encerrada en una habitación. Esa mujer ni oía ni hablaba. Y le dijeron, enciérrela porque es peligrosa. Le dijeron al pastor, en el día de la campaña de mañana vamos a sacar a la mujer, la vamos a llevar a la campaña. Entonces fue que el pastor me declaró a mí la veracidad del ambiente. Entonces yo como humano como que me sentí como impactado porque el asunto es, ministro, que cuando el ataque se humanice es más peligroso. Porque a mí me puede atacar, el diablo puede venir como trueno, como rayo, como centella, se me puede aparecer un sueño, amenazarme. Para mí es más fácil, porque yo sé que Satanás ha sido derrotado. Pero cuando el ataque se humaniza, que Dios usa la naturaleza humana para atacar mi humanismo, entonces el asunto ahí se torna más peligroso y la tentación es mayor. Porque Dios usa porque por eso fue que Elías salió huyendo. Cuando la reina dijo, no te preocupes que la cabeza de él la vamos a hacer, ¿qué hizo Elías? Porque el ataque se humanó. Si fue el ataque que tú lo ves, que está usando lo humano, lo que está basado en tu naturaleza, y que el ataque viene de la manera humana, aunque es inspirado de una manera espiritual. Entonces, en la parte humana de uno como que percibe el peligro basado en la naturaleza humana. Yo me acuerdo que yo, aparte de que el evangelista que andaba conmigo estaba en una dimensión de ayuno, yo estaba haciendo unos ayunos parciales. Entonces yo le dije al esposo del pastor, no vamos a comer, o yo no voy a comer a la hora acostumbrada. Yo le voy a avisar a la hora que voy a comer. Y entonces yo me quedo en la habitación con el evangelista y pasada ya como el mediodía, Dios me dijo, levántate y come. Porque las cosas que son posibles, hazlas tú, las imposibles, déjamela a mí. Porque esta guerra es mía, no tuya. Yo me paré, salí, comí. El resultado del asunto fue que nosotros llegamos a la campaña, los hombres llegaron como 15 hombres, trajeron a la mujer y se quedan allá en un lateral con ella. Y como a 100 metros estaba el pueblo entero allá. Porque yo como quiera, porque Satanás insiste. Cuando me entregan a mí, lo único que yo dije fue, desaté una palabra de fe. Y yo dije, Dios se levanta de su trono y deja caer su poder en este lugar. Esto yo te lo digo porque yo lo vi. Yo lo vi, lo palpé y estuve ahí. Eso no fue que llegó uno y me lo contó, yo estuve ahí. Cayó una nube visible del cielo, envuelta en un rayo de luz. Y cuando eso cayó, que explotó, la mujer endemoniada cayó en el suelo y comenzó a vomitar. Los 15 hombres que vinieron con ella cayeron como muertos. Como muertos. Y la mujer se le abrieron los oídos, que no ni hablaba ni escuchaba, y se le desató la lengua. Varón, usted sabe lo que sucedió en ese lugar. El pueblo dijo, ustedes no se van de aquí. Aquí hay que poner una iglesia donde se predique ese Dios. Ellos donaron el terreno y buscaron la madera. Y ahí se construyó un templo desde arriba. Ese templo lo fueron trayendo y tú pasas por un lugar que le dicen la Laguna de Moca, ahí está ese templo. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos señalar esos eventos así, a ese nivel? Lo podemos señalar como el respaldo de Dios sin límite a favor de un terrícola, a favor de un humano. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo comencé mi ministerio, mi vida cristiana, yo fui terriblemente quebrantado. Muy quebrantado. Muy quebrantado. Pasé por muchos procesos de mucho sufrimiento. Dios quebrando mi ego. Quebrando mi ego. Ese ego en el que el hombre se siente como un Nabucodonosor grande. Porque usted sabe que hay unos predicadores
que Dios no puede hacer una señal así porque se endiosan. Sí. Se cogen la gloria. Se cogen la gloria, se envanecen, se llenan de orgullo y de prepotencia y al final se pierden. Entonces, para que ellos no se pierdan y Dios no tenga que quebrantarlo al extremo, entonces simplemente Dios le da la palabra. Le da la palabra para que ellos ejerzan el ministerio y sean útiles. Pero en cuanto ya a eventos que marcan una operación que sobrepasa la capacidad del límite humano, uno siente que hay algo que está detenido. Ahora bien, yo he creído que el que busca a Dios lo halla. Si un predicador que obedece a Dios y ha entendido que usted es un instrumento nada más. Como digo Juan, que se fue allá, que alguien se fue a postrar, digo, no, o él se fue a postrar delante del ángel. El ángel no. Pero yo soy un ángel nada más. Eso, él, no lo haga. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Satanás tentara a Job a ese nivel? La respuesta simplemente la omnisapiencia de Dios. Dios miró el futuro y él vio en el futuro que Job no lo iba a negar y que Job no lo iba a maldecir y que Job estaba en él había un tipo de metal que iba a resistir, entonces el ser llevado por Dios a un nivel y a una dimensión sobrenatural, eso requiere mucho quebrantamiento, mucho sufrimiento. Por eso Pablo decía, yo llevo en mí la marca. Ahora bien, nos vamos a preguntar nosotros, ministro González, el evangelista que está allá, Rafael Gómez Ortiz, que es una parte muy importante, que eso va a ayudar. Estaremos nosotros dispuestos y estaremos en las condiciones de pagar el precio por el tesoro escondido del cielo, para ser elevado al nivel de como Dios quiere. Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio, a decirle, Dios, yo estoy aquí, haz de mí lo que tú quieras y como tú quieras, y yo estoy dispuesto a hacer, porque ese es el caso. Dios, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas que yo haga. Eso es lo que Dios quiere. Sí. Pastor, ¿qué palabra ustedes tienen para esas personas que están ahí, que de una u otra forma tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, han ido a los médicos, medicamentos, medicina, análisis, y no ven una mejoría en su cuerpo? ¿Qué palabra de esperanza usted tiene para ellos? La palabra de Dios es clara. La Biblia dice que el herido fue por nuestras rebeliones y herido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un misterio que ningún hombre de Dios ni mujer de Dios que ha sido usado y fue usada en el pasado, ninguno lo han entendido. ¿Cómo es que yo creo que Dios sana y Dios hace milagros y llegan ahí 50 enfermos y se sanan 30? Tú sabes lo que eso quiere decir. La unción de Dios es perfecta, pero el vaso no es perfecto. El vaso no es perfecto. Entonces, como el vaso no es perfecto, ahí no puede suceder algo pleno a un nivel que sea perfecto,
Por eso es que cuando, por donde quiera que Jesús pasaba, acontecían todo tipo de milagros. Todo tipo de milagros. Ahora, vamos a ver medio quién era, ¿verdad? Vamos a ver quién era y era Jesús. Entonces, ¿qué le digo yo a esos? Bueno, me voy a tomar yo mismo. Mire, a pesar de que yo sé que Dios sana, yo he visto a Dios sanando miles de gente y bautizando. Una vez, en 2 días, yo estuve ministrando, 70 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. 70 personas. Pero en la trayectoria de mi vida, yo he tenido muchos problemas de salud, pero muchos problemas de salud. Y en todos esos problemas de salud que yo he tenido, Dios me ha sanado. Yo tenía una úlcera que botaba la sangre por la boca. Y con esa úlcera yo ayunaba. Y muchas veces yo sentí el sabor a sangre en la boca. No sé si usted ha hecho unos ayunos extensos que uno siente, ¿usted ha sentido eso? El sabor a sangre. Claro, el sabor a sangre. Yo llegué a ese ayuno que yo sentí el sabor a sangre. Varón, y de una manera milagrosa Dios me sanó a mí de esa úlcera que yo botaba la sangre por la boca. Pero yo fui asmático. Yo salí a predicar en muchas ocasiones apretado de los pulmones. Y yo le gritaba a Dios. Y yo decía, Señor, ¿cuándo tú me vas a sanar de este azote? Hasta que de repente te desapareció el problema del asma. Se desapareció, Dios me sanó. Por completo, Dios me sanó. Yo lo estoy hablando de mi persona, en el que Dios a mí mismo me ha sanado de muchísimas enfermedades, en muchas ocasiones. Pero en muchas ocasiones yo me he enfermado y he llegado enfermo, con fiebre, a predicar y a ministrarle a una multitud de personas para que reciban milagros y sanidad. Y yo estoy en medio, llego enfermo. Eso es un código. ¿Qué Dios me está diciendo? Tú eres un simple humano. No te creas tú que tú eres un Dios. Digo, míralo ahí. Cuando la Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes, o sea, Dios respaldaba esto de una manera humana. Pero Elías, ¿qué era? Tú un humano, tú eres. Cuando nosotros entendemos que, aunque veamos todas las señales del mundo, aunque veamos a Dios trasladando a los montes, a la mar, cuando nosotros perdemos la noción de que somos simples humanos, entonces Dios recoge su gloria. Yo no sé si tú has notado y has visto, yo mismo he conocido muchos ministerios que fueron usados grandemente por el Señor. Hoy en día no poseen nada. Porque el asunto es que cuando nosotros abandonamos nuestra dependencia de Dios y abandonamos nuestra amistad cercana con el Señor, entonces automáticamente bajamos de nivel. Cuando nosotros bajamos de nivel, el humanismo se eleva. Se eleva el yo, el control de mí mismo se eleva. El yo. Y ya cuando la persona llega a ese nivel, Dios lo deja con los dones, porque son irrevocables. Pero ¿y de qué vale tú tener un don cuando no está la atmósfera? La atmósfera, porque el asunto es que Dios no habla mentiras. Si la palabra de Dios dice porque es irrevocable, o sea, el llamado es irrevocable. Los dones son irrevocables, ok, pero aparte de los dones, que Dios te los dio y a mí nos los regaló mediante el crédito que es Jesús, entonces está la atmósfera, donde las enfermedades no resisten lo que hay en ti,
donde los demonios no resisten lo que hay en ti, donde la naturaleza, como una vez en un pueblo de Villa, bueno, se me fue el nombre del lugar, Los Tablones de Villatapia. En esa actividad se apareció la Asociación de Campesinos. ¿Qué sucedía? Esa es una zona platanera por ahí. Mi familia son de por ahí. Ah, una zona platanera. Cenoví, Salcedo, Villatapia. 7 meses que no llovía. ¿Tú te imaginas en Los Tablones de Villatapia, una zona platanera, por ahí que todo es plátano, 7 meses sin caer agua? Se muere, esos plátanos se mueren. Fueron donde el pastor y le dijeron al pastor: nosotros nos hemos reunido y hemos venido porque queremos que ese predicador ore al Dios que le está predicando. Y llegó la asociación de campesinos de plataneros, llegaron en la noche, entera. Y entonces yo le hice una pregunta. Le dije: ustedes han venido aquí para que yo ore al Dios que yo predico, pero ustedes están dispuestos a servirle a Dios, a humillarse delante de Él, el postrarse delante de Él. Me dijeron que sí. La asociación entera de plataneros de Villatapia se convirtieron al Señor, enterecita, toditos se convirtieron. Luego de que ellos se convirtieron, entonces yo dije: cuando vamos a orar y vamos a clamar para que Dios traiga las nubes cargadas de agua. Y oramos. Cuando nosotros oramos, en medio de la oración, comenzaron a sonar los truenos arriba. ¿Por qué se producen los truenos? Un choque de la corriente negativa y positiva cuando hay humedad en el espacio. Y quieren todo así, nada más miraron. Yo le dije: en este momento no va a llover. Es la respuesta del Dios al cual ustedes han venido para llamarlo a Él. En este momento no va a llover. Terminamos de predicar, hicimos el llamado, se convirtieron las almas, Dios sanó a los enfermos. Yo entregué y me fui, que tú sabes, esa zona ahí está en Tenares, sí. Curvadura de Tenares, que es la loma, allá, que es la loma, de ahí se ve el valle, ese valle entero de abajo, uno ve toda esa amapola allá. Y ahí estaba yo arriba, en la falda de la loma ya, sentado en la casa de un pastor amigo que estaba construida ahí mismo en la falda y se veía Villatapia, San Francisco de Macorís. Y yo vi cuando desde el este de la área de San Francisco de Macorís venía una nube cargada de agua. Y esa nube cargada de agua se trasladó y se puso encima de Villatapia, varón, y comenzó esa lluvia. Y yo miraba y contemplaba cómo la majestad de la gloria de Dios había respondido la fe de un grupo de gente que habían llegado a un lugar y habían dicho: nosotros queremos que tú ores a tu Dios. Wow, esto está poderoso. Pastor, yo quiero que usted ore por esa gente que están ahí, para que la mano de Dios, la oración no tiene límite, no tiene frontera, no tiene espacio. Donde usted está, el poder de Dios puede tocarte, sanarte del cáncer, de la hepatitis, de cualquier tipo de enfermedad que tenga. Ahí donde tú estás, la mano de Dios va a tocarte en este mismo momento. Pastor, una oración de sanidad y milagro. Vamos a orar. Señor amado, en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Santo Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios Todopoderoso. Sí. Wow. Y yo tengo el nombre de tu Hijo como la máxima autoridad. Tenemos el evangelista González, el siervo que está con nosotros. Nosotros tenemos el signo de autoridad, que es el nombre de tu Hijo. Y que cuando accionamos en ese nombre no hay límite ni frontera. Padre,
En esta hora, mira, todos los enfermos que están en los lugares ubicados donde está llegando esta señal y donde aún esta señal no llega, donde nunca nos van a ver, donde nunca nos van a escuchar. Señor, envío la palabra de sanidad. Envío la palabra que desaparece todo quebranto, todo síntoma. Desaparece la raíz, el tronco, no importa cómo se llama, no importa la enfermedad que sea, no importa el grado, el nivel, hasta dónde se ha trasladado en este momento. Desde este lugar reprendo la enfermedad, reprendo la dolencia, reprendo el quebranto, reprendo el mal. No importa dónde esté, no importa que si está metida en los huesos. Ordeno que de esos huesos salga la enfermedad. Ordeno que del corazón salga la enfermedad, que del hígado salga la enfermedad, que de la sangre salga la enfermedad, que todo quite, que todo tumor, que todo sida, que toda tuberculosis, que todo hepatitis, que toda asma, que todo problema bronquial. En esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con la autoridad de la palabra, envío la palabra de salud, envío la palabra de sanidad, reprendo el cáncer, reprendo la diabetes, reprendo la tuberculosis, reprendo la falsemia, abaquía, masaki, macanda, la bacanda, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, espíritu de enfermedad desaparece. En esta hora, enfermedad como producto de una enviación satánica. Ordeno a Satanás en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que quite su mano que está torturando esa persona. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con la autoridad de la palabra. Encadeno los demonios, reprendo todo espíritu de enfermedades mentales, enfermedades satánicas y diabólicas. Quebranto en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda brujería, toda enviación, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, envío la palabra del nivel de la unción de milagro. Desato la unción de milagro creativo. Reprendo las caries en las muelas, que las muelas sean calzadas, sean orificadas, sean platificadas. En esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pies planos recibe curva, pierna más corta que otra crece en esta hora. Desaparezca el cáncer. Se han creado ahora mismo los tejidos que han sido desintegrados por el cáncer. Los ciegos reciban la vista, los oídos sordos se abran en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, en esta hora lo creo, Padre, por tu palabra, que todo eso ha acontecido y ha sido operado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Amén. Wow, poderoso la presencia que se siente en este lugar. Y yo sé que usted también ahí está recibiendo el toque del poder de Dios, que te está tocando, liberando, bautizando, sanando, porque para Dios no hay nada imposible. Así que usted que está ahí, Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.